¿Lo tenés? Evangelio de Juan, capítulo 10. La semana pasada empezábamos a rever los dichos de Jesús respecto de sí mismo, en el cual Él comienza diciendo, yo soy. Por lo menos hay 7, algunos se encuentran más, pero 7 veces en el Evangelio de Juan Jesús dice, yo soy. Y ahí dice tal. ¿Se acuerdan lo que veíamos el domingo pasado respecto de quién decía Jesús que era? ¿O que es, mejor dicho? Yo soy la puerta de las ovejas. Y para completar el versículo dice, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Hoy vamos a seguir pensando en el mismo capítulo y con un tema parecido, partiendo del versículo 11 del capítulo 10. Dice así en el versículo 11, capítulo 10 de Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahora saltemos al versículo 26 del mismo capítulo. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Señor, queremos que esta palabra en esta noche cale profundo en cada uno de nuestros corazones. Que al salir de esa puerta, esta palabra haya fortalecido, renovado, recreado nuestro corazón de una manera especial. Espíritu Santo, rogamos que tú que estás aquí moviéndote, puedas ahora obrar. Y toda obstrucción, cualquier incomodidad o barrera que el enemigo esté queriendo interponer entre la palabra tuya y el corazón nuestro, se ha quitado en el nombre de Jesús. Padre, esta palabra produzca fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se suele colocar nombres de animales o nombre de animal como símbolo de equipos y de clubes de distintos deportes, ¿sí o no? En Argentina, por ejemplo, el seleccionado de hockey femenino se las denomina las Leonas. El seleccionado de rugby se llama los Pumas. Y yo estaba repasando en los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos equipos de distintos deportes que le ponen nombre de animales. Se admira a algunos de estos animales por su agilidad, por su fortaleza, por su destreza, por su sagacidad, por su ferocidad, por su autosuficiencia, por su capacidad de defenderse, por su capacidad de actuar en equipo. Y entre estos animales, además de los que nombramos, que tienen estas virtudes están el águila, los halcones, por la vista, los zorros, por la sagacidad, la serpiente, el caballo, el tigre, el toro, el león, el búfalo, por la fuerza que tiene.
permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué podemos decir de las ovejas? ¿Qué virtudes podemos destacar en las ovejas? ¿Le hago un repaso? La visión de una oveja, la capacidad de ver, no es mayor de 15 metros. Algunos dicen que es mucho menos. Una oveja puede ver de aquí hasta la puerta, como máximo. Ese es todo su rango de visión. No tiene armas con que defenderse frente a los depredadores. No muerde, no tiene colmillos, no tiene velocidad para huir, corre muy despacio, no tiene garras, no tiene cuernos con que lastimar a tus atacantes. Además es muy torpe, fácilmente se desorienta y se pierde. No percibe los peligros que le acechan en el camino. Por naturaleza, una oveja es asustadiza y sumamente temerosa. Una oveja, según la palabra, sin pastor, en las colinas de Judea, estaba condenada a la muerte. No tenía ninguna chance de sobrevivir. ¿Por qué eligió el Señor las débiles y vulnerables ovejas para comparar la condición del ser humano? Jesús diría en determinado momento de su ministerio, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Somos criaturas que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Vivir independientemente de Dios es un peligro. Tal como las ovejas necesitan la presencia de un pastor que las guía, tú y yo necesitamos ser ayudados, amonestados, guiados, protegidos por Jesucristo. La vida de una oveja sin pastor es una tragedia. Nuestras vidas sin Jesucristo también es una auténtica tragedia. La gran pregunta que podemos hacer, o la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿en manos de quién está tu vida? Jesús relata aquí, en el pasaje que acabamos de leer, que las ovejas podían estar al cuidado de un buen pastor o de un asalariado, dice. Describe al buen pastor como el dueño de las ovejas. Al asalariado era aquel que cuidaba las ovejas para otra persona, quien le pagaba un salario por el trabajo. Y aquí remarca la diferencia entre estos dos pastores. Se manifestaba cuando aparecía un lobo con intención de atacar el rebaño. Así decía, yo soy el buen pastor, leíamos. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado no le importan las ovejas. ¿Quién es? Vamos a empezar por lo último. El asalariado representa, hermanos, todo aquello en que ponemos nuestra confianza y creer que estamos seguros. Pero cuando vienen los problemas y las dificultades y nos atacan como el lobo, nos encontramos indefensos, sin que nadie nos ayuda, sin que nadie nos guía, y fácilmente la vida se transforma en un desastre. Caemos destruidos y arrasados. Y podemos encontrar cosas en lo que decimos, bueno, si tengo dinero, si tengo un buen trabajo, cosas que no son malas en sí mismo, pero que cuando viene una crisis, cuando el lobo, cuando Satanás, cuando el poder del infierno viene contra nuestras vidas, contra nuestra familia, contra nuestra andar, de pronto no sabemos dónde encontrar protección. Cuando llega la muerte no sabemos dónde encontrar cobijo, porque en eso que confiamos resultó ser que no era algo que nos iba a proteger en los momentos difíciles de la vida. Jesús se presenta como el buen pastor y describe cuáles eran las características que tenía un buen pastor. Muchos pastores que había en las colinas de Judea, cuando evidenciaban esos pastores, cuidando sus rebaños, que eran buenos pastores. Y Jesús da 3 características. La primera característica de un buen pastor es que daba su vida por las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Si ustedes son lectores de la Biblia, como debería ser, recordarán y tendrán en cuenta que en la Biblia encontramos muchos pastores. Inclusive muchos hombres famosos o grandes de la Biblia en algún momento de su vida fueron pastores. Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, Moisés, el rey David, en la adolescencia, en la juventud, y Moisés cuando era un hombre grande ya, 40 años cuidó las ovejas de su suegro. Ahora, fíjense lo que le dijo David antes de enfrentar a Goliat, al rey Saúl,
respecto de por qué él estaba capacitado, por qué él entendía que tenía capacidad para enfrentar al gigantón, siendo él solo un adolescente. Y dice así: David le respondió a Saúl: sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Sí, el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los matas. Hay que tener agallas, hermano, para agarrar a un leoncito que se está comiendo una ovejita, pegarle unos garrotazos en el lomo y después abrirle la boca y decir: dame esta oveja que es mía. Un pastor estaba expuesto a los ataques de los lobos, los osos y los leones al defender sus ovejas. Siempre estaba en peligro. Dice allí la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. Jesús te dice: yo soy el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Jesucristo, como buen pastor, estuvo dispuesto a dar su vida, y de hecho que la dio, para librarnos de las garras del pecado, de la muerte y de Satanás. ¿Cuántos me dicen amén? Para ser una oveja de Jesucristo es indispensable reconocer que fue su sacrificio en la cruz lo que me libró de la muerte eterna. ¿Cuántos dicen? Esa es mi situación, esa es mi creencia. Aceptar lo que él dice allí un poquito más abajo, y lo leíamos, dice: yo pongo mi vida por las ovejas, dice Jesús. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida por las ovejas y las vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesucristo vino a esta tierra y fue a una cruz por su propia voluntad. Nadie le obligó. Él sabía el precio que tenía que pagar para darnos la salvación y estuvo dispuesto a realizar semejante sacrificio. Hermanos, Jesús no perdió la vida en la cruz. Jesús entregó su vida en la cruz. No se le impuso la cruz, la aceptó voluntariamente por nosotros. Entonces no hay ninguna duda que Jesucristo puede decir con absoluta certeza: yo soy el buen pastor, porque yo di mi vida por las ovejas. Aquí parte lo primero. ¿En qué medida tú puedes decir en esta noche: yo soy un comprado por la sangre de Cristo? ¿En qué medida hay absoluta convicción en tu corazón, en tu alma, que perteneces a Jesucristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz? No porque alguna vez te pueda haber sanado, no porque alguna vez te pueda haber bendecido económicamente, no porque alguna vez te pueda haber ayudado, y lo ha hecho en tantísimas ocasiones y de tantísimas maneras, sino decir: todas esas cosas son buenas, pero yo sé que soy una oveja de Jesucristo porque Él me sacó de las fauces del pecado, de Satanás y de la muerte. Y para ello no tuvo otro remedio que entregar su vida absolutamente, completamente en la cruz. Un buen pastor da su vida, Jesús lo dio. Si vos y yo somos sus ovejas, tenemos que reconocerlo. La segunda característica de un buen pastor es que iba delante de sus ovejas y las conducía. Dice: y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. En Argentina, la tarea de un arriero se menciona en canciones y en libros, especialmente de aquellos que hablan las tareas rurales. No hay una samba, la samba del arriero. El arriero va, las vaquitas y las penas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¿Se acuerdan? Escucha poco folclore usted, hermano. Esa canción se llama El Arriero. Un arriero generalmente sobre su caballo iba guiando el ganado desde atrás. Arreaba. Con un látigo generalmente doblegaba la voluntad de aquellas vacas rebeldes que querían quedarse y le pegaba algunos golpes con el arreador, que se llamaba. Mi papá tenía un arreador colgado atrás de la puerta y era peligroso ese arreador. Hermanos, en Palestina el pastor
nunca arriaba a las ovejas, sino que caminaba delante, las conducía a los pastos y al agua. Yendo él delante, se cercioraba que en principio el camino era el correcto y que si había peligro de desliz o de precipicios, él quería saber antes de que las ovejas pasaran por ese lugar si había peligro. Por eso aquí dice Jesús, yo voy delante de mis ovejas y ellas me siguen. Yo las llamo y ellas me siguen. Ahora, hermanos, esta es otra característica que Jesús quiere que entendamos de él. Jesús lo está sentado mirando de lejos para ver lo que pasa, lo que hacemos con nuestra vida. ¿Me entendiste? Jesús no está sentado en el cielo mirando y diciendo, a ver cómo anda este. Su propuesta es ir delante abriendo camino. ¿Cuántas veces hemos metido la pata, hemos hecho líos terribles sencillamente porque encaramos las cosas sin buscar la guía del Señor? ¿Alguna vez seguramente le has pedido a alguien que te acompañe a determinado lugar y probablemente él te respondió, mira, estoy muy ocupado, ahora no puedo? Jesús jamás te respondería así. Él no solo quiere ir con nosotros a todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos, sino Él aquí dice que quiere ir adelante de nosotros. Por eso tiene enorme valor que como ovejas busquemos su dirección. Quiero que formes tu familia de esta manera, quiero que uses tu dinero de esta manera. Señor, ¿puedo comprarme esto? Sí, vamos a comprarlo porque esto te va a bendecir. Y el Señor dice, ¿puedo usar el tiempo de esta manera? No, mira, no te conviene. Buscar a Jesús todas las mañanas. El pastor cada mañana entraba al corral y emitía un sonido y las ovejas, al escucharla, automáticamente se levantaban y se ponían en marcha para caminar detrás de los pasos. Y lo que el Señor te dice, como buen pastor, nunca te olvides que yo te he salvado, yo te he comprado con la sangre que derramé en la cruz. No para que andes perdida y viviendo a tu antojo por allí, siguiendo vaya a saber a quién, qué idea, qué propuesta. No, yo quiero que camines conmigo, que vayas detrás de mí, porque yo tengo una vida segura, una vida bendecida, una vida que vale la pena, pero tienes que caminar conmigo. La tercera característica de un buen pastor es que conocía a cada una de sus ovejas. En Palestina, donde Jesús vivió, se criaban las ovejas no tanto para matarlas, sino para sacarles la lana. Esto permitía que un pastor pasara años con sus ovejas y aún les ponía nombres. La oreja cortada, la pata negra, la pintada. Nombres que tenían seguramente que ver con alguna característica física de la oveja. Por eso dice allí en el versículo 3, y él llama a las ovejas ¿por qué? Por su nombre. Pintada, no te vayas, vení para acá. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen y yo las conozco, dice en el versículo 14, 27. Jesucristo conoce absolutamente todo de tu vida. Todo. Tus temores, tus frustraciones, tus limitaciones, tus anhelos, tus pecados más escondidos, tus desánimos, tus preocupaciones, tus fracasos, tus infidelidades, tus mentiras, tus luchas, tus pensamientos, tus sentimientos. Conoce el Señor hasta nuestras locuras. Y el Señor dice, yo te conozco. Yo conozco mis ovejas. Yo conozco. Y les pongo nombre. Encontramos hombres en la Biblia que Dios les puso nombres muy particulares. Silvina nos hablaba hace algunos domingos atrás de Daniel, cuando Dios viene y le dice, muy amado. Le cambió el nombre, no lo llamó Daniel, vos, muy amado. Otro hombre un poco antes vivió, se llamó Gedeón, un hombre que vivió también un tiempo muy difícil. Y estaba allí escondido por los peligros que había en su nación en aquellos días, y ahí le aparece un ángel del Señor y le dice, hombre esforzado y valiente. Dios no lo llamó Gedeón, le dice, hombre esforzado y valiente. Le cambió el nombre. Abraham, un hombre que había caminado muchos años, su esposa estéril, no podía tener hijos. Y Dios un día le cambia el nombre y le dice, mira, no te vas a llamar más Abraham, sino Abraham. Le puso una H ahí en el medio. Y ese cambio significaba que esa palabra en hebreo significa padre de multitudes. De aquí en adelante te vas a llamar padre de multitudes. ¿Qué? Si no tengo ningún hijo. Dios
va adelante, nos conoce. Él conoce lo que tenemos y lo que somos, pero conoce lo que podemos llegar a ser a través de Él. Un hombre que no podía tener hijo, Dios lo podía hacer un padre de multitudes. Un hombre atemorizado, inseguro como Gedeón, Dios lo veía como un hombre valiente y esforzado. Y un Daniel, allí en un país lejano, viviendo una situación como un anciano ya, Dios le dijo, mira, Daniel, no te olvides que para mí sos un tesoro especial. Yo te amo de manera muy especial a vos. Siempre nos dice Silvina y las que van a los hogares de ancianos, cuánto bien le hace a los ancianos que ellos van, les cuidan, oran por ellos, le bendicen y como que les reanima el hecho de estar ahí, porque por ahí la soledad. Yo me imagino cuánto bien le habrá hecho a Daniel esta palabra, este nombre, muy amado. Era un anciano y Dios le dijo, vos sos alguien muy amado para mí. Hermano, Dios nos conoce y Dios sabe lo que quiere lograr con nuestras vidas. Y te ha hecho una oveja para hacer de ti lo que Él quiere hacer. 3 características de un pastor. Da su vida por sus ovejas, camina delante de sus ovejas y las conoce. Ahora, hermanos, ¿es Jesucristo tu pastor? Jesús señala en este relato cuáles son las actitudes que demuestran que una persona es su oveja. Primero, le creen a Él. Una oveja le cree a Jesús. Este pasaje está allí inmerso, no leímos precisamente esa partecita, salteamos los versículos, pero aquí vemos a un grupo de personas que rodeaban a Jesús que lo estaban cuestionando y reclamándole que les dijera si realmente Él era el Mesías. En el versículo 24 dice así, la gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeo. Esta gente había visto los milagros, las manifestaciones del poder de Dios, pero le exigían que les declarara si Él era el Salvador. Y Jesús les respondió así, si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. A ver si podemos entender esto. Mayormente las personas conocemos a Jesús por lo que Él hace. A través de un milagro, una sanidad, una respuesta sobrenatural, descubrimos el poder de Jesús y el poder de Dios. Las personas que le preguntaron si era el Mesías, habían visto de Jesús muchos milagros y muchas señales. Caminar paralíticos, ciegos ver, sordos oír. Y aún habían visto cómo Jesús resucitaba muertos. O sea, señales extraordinarias. Sin embargo, no podían creer que Jesús era el Mesías. Solo los que creen que Jesús es quien dice ser, pueden caminar con Él. Creer que es el Hijo único de Dios, que vino al mundo para salvarnos. Creer que es el Dios creador, que comparte la divinidad con el Padre y el Espíritu. Creer que es el único camino a Dios. Creer que en su muerte en la cruz fue necesaria para pagar mis pecados. Creer que Él resucitó al tercer día. Creer que se levantó y venció la muerte. Creer que fue a preparar un lugar para nosotros. Creer que un día volverá a buscar a su pueblo. Son las cosas que nos hacen ovejas de Jesucristo. Hemos visto muchas personas que vienen y reciben milagros del Señor. Personas que han salido, hasta una persona me recuerdo que vino y fue sanada de cáncer hace algunos años atrás. Oramos y cuando el cáncer se fue y los médicos dijeron no hay más cáncer, estaba en las reuniones y alababa a Dios. Pero un día le apareció otra dolencia infinitamente menor. Y oramos. Y no, el Señor no la sanó inmediatamente. Yo creo que el Señor le podía haber sanado, pero quería probar a ver si realmente creía. Entonces dijo, no, este Dios no me sirve porque no me sana. Esa persona había visto la señal, pero nunca había creído ni conocido a Jesucristo como el Dios poderoso, como el Dios soberano, como el Dios eterno. Cuando una persona, una oveja de Jesucristo, en todo tiempo, aún en la situación más difícil, más complicada, dice, sí, podré tener este problema, pero Jesús está conmigo. Aún frente a la misma muerte, frente a la enfermedad que lo está llevando a la tumba, sí, la muerte va a venir,
pero Jesús me está esperando. Eso es creer en Jesucristo. Esa es la fe. Esta gente veía, pero a la hora de ver la divinidad, el poder, que Jesús era un ser único, que Jesús era el Dios hecho hombre, que Jesús era el único Salvador, que Jesús era el único Señor, ellos decían, no sé, la verdad que no estoy tan seguro. Una oveja llega a ser oveja de Jesucristo cuando tú dices, Jesús es el único Creador, Jesús es el único Señor. Podré orar por algunas cosas y no tener respuesta, o podrá haber cosas que Dios no hace a mi favor por alguna razón, pero eso no me cabe la duda quién es Él. No me cabe la duda quién es Jesucristo. La primera característica de una oveja es que cree en Jesús y le cree a Jesús. La segunda, hermanos, una oveja oye su voz. Algo de esto hablábamos la semana pasada. Una de las virtudes de las ovejas es la capacidad de grabar sonidos especiales. Cada pastor emitía un grito particular y único para llamar a sus ovejas. Cuando escuchaban ese sonido, sabían que su pastor las estaba llamando y acudían. Esto decíamos la semana pasada, cuando un pastor iba a la mañana en un corral comunitario donde todos los pastores traían sus ovejas y las ponían allí al resguardo de un portero durante la noche, y se iban ellos a dormir en su casa, a la mañana venían y ¿saben qué hacían? Emitía ese sonido y solo sus ovejas respondían. Jesús dice, y las ovejas oyen su voz. Y Él llama a las ovejas por su nombre y las sacaba del corral. Los que son mis ovejas, dice en el versículo 27, oyen mi voz y ellas me conocen a mí. Quienes son ovejas de Jesús, hermano, prestan atención a lo que dice su palabra. Precisamente la fe sólida se muestra al oír la palabra del Señor. Todos conocemos lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice la Reina Valera. Hermanos, ¿oyes a Jesús todos los días? ¿Cuánto tiempo dedicas? El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegando el momento da su fruto, su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar, a leer y a meditar en las palabras de Jesús? Y muchas veces andamos como ovejas extraviadas, sin saber bien qué está pasando con nuestras vidas, porque no pasamos tiempo, no invertimos tiempo para escuchar lo que el Señor tenga que decirnos. Tienes que levantarte a la mañana y tener un programa de lectura, hay devocionales, hay que nos ayudan, son herramientas. Son herramientas, pero las herramientas hay que usarlas para que sirven, si no, las tenemos en el galpón, no sirven. Tener un corazón abierto y decir, Señor, ¿qué tenés para mi vida? Las ovejas siguen al pastor, pero para seguirlas hay que escuchar a Jesús. Lee la Biblia, ora, pero quédate en silencio también delante del Señor. Señor, ¿qué tenés que decirme? Y vas a ver cómo el Espíritu Santo comienza a decirte, estás enojado, estás enojada. Estás invirtiendo demasiado tiempo en esto o en lo otro. Tenés que ordenar en esto, en aquello tu vida. Mis ovejas oyen mi voz. Dedica tiempo. Esta noche, como oveja del Señor, tú estás aquí recibiendo palabra. El pastor te está hablando. Amén. Porque sus ovejas oyen mi voz. ¿Saben? Cuando las personas dejan de asistir al templo, se transforman en ovejas errantes. Y las ovejas errantes tienen poco futuro, porque el lobo las encuentra sola y en poco tiempo las liquida. Tercera característica, decíamos que una oveja del Señor cree en Él, oye lo que Él dice, y todavía una cosa más, dice, le sigue. Las ovejas se pierden y se desorientan fácilmente. Solo caminando detrás del pastor estaban seguras. Si una oveja no seguía al pastor, se extraviaba y probablemente terminaba cayendo en un precipicio o devorando por una fiera. Y eso era común en Palestina. A tal punto era común que si un pastor cuidaba las ovejas de otro y una oveja era atrapada por una fiera, tenía que por lo menos salvar una pata o salvar una oreja y llevársela a su patrón y decir, mire, el patrón le agarró una fiera y la mató. Acá está la prueba. Era la prueba de lo que había sucedido. Pero Jesús afirma, las ovejas, las que son mis ovejas,
ellas me siguen. Seguir a Jesús implica básicamente obedecer lo que nos dice, hermano. Seguir a Jesús es, si el Señor me dice tenés que perdonar, perdonar. Si el Señor me dice tenés que congregarte, congregarte. Si el Señor me dice levantate más temprano a orar, me voy a levantar más temprano a orar. Si el Señor me dice abrí mi Biblia, abrí la Biblia. Si el Señor se dice ordena tus pensamientos, ordeno mis pensamientos. Ahora, ya me llamó la atención algo que leí al respecto de lo que hacían algunos pastores. Cuando había en el rebaño alguna oveja un tanto testaruda, que él las llamaba, se ponía delante y empezaba a caminar, pero esa ovejita se entretenía comiendo y se quedaba atrás. O si el pastor iba para allá, ella encaraba para el otro lado. Y ahí siempre andaba rezagada y distraída. Y en una situación peligrosa. ¿Saben lo que leí que hacían algunos pastores? Le lastimaban una pata. Le lastimaban una pata, entonces qué cruel el pastor. No saben qué hacía. Entonces el pastor, hasta que se sanaba la pata, la cargaba hasta el pasto y hasta el agua. La ponía sobre sí y en ese tiempo en que esa pata se sanaba, el vínculo entre el pastor y la oveja crecía de tal manera que la oveja aprendía a confiar en su pastor y cuando él la llamaba, como había ya un conocimiento, acudía ya sin tanta rebeldía. Y a mí me hacía pensar, ¿no? Algunas veces somos ovejas un tanto distraídas. El Señor nos propone cosas, nos llama, nos dice, por acá. Y nosotros nos entretenemos en tantas cosas. Pastor, estoy tan ocupado. Y algunas veces el Señor permite que nos lastimemos una pata. Que pasemos una situación conflictiva. Y la intención del Señor no es herirnos, sino es atraernos hacia Él. Para que podamos decir, ¿cuántas veces he visto, hermano, en mi tarea pastoral, personas en su lecho de enfermedad diciendo, ahora tengo tiempo para orar? ¿Sabe, pastor? Ahora tengo tiempo para leer la Biblia. Antes no tenía tiempo, estaba muy ocupado. Y bueno, el Señor permitió que te caiga en la cama para que lo haga, para que aprenda a hacerlo. Porque te quiere cerca, porque quiere que camines cerca de Él. 3 características de las ovejas. Le creen a Jesús. Creen que Jesús es quien dice ser, más allá de lo que pase o deje de hacer. En segundo lugar, pasan tiempo para oír a Jesús, para escuchar su palabra. Y en tercer lugar, le siguen al Señor. No son personas que escuchan y, como solemos decir, le entran las cosas por acá y le salen por allá. Ahora, terminamos en esta noche, hermanos, 3 promesas gloriosas para sus ovejas. ¿Cuánto la quieren? ¿Cuánto creen que Jesús tiene enormes, preciosas promesas para tu vida? El Señor termina este ejemplo entre las ovejas y sus seguidores resaltando 3 beneficios que reciben sus ovejas. Y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas de Jesucristo tienen vida eterna. Cuando seguimos al Señor podemos vislumbrar la gloria de la vida que rodea a Dios. Y aunque sigamos viviendo en las limitaciones y en las luchas de esta vida terrenal, llegamos a sabernos ciudadanos del cielo. Esta promesa del Señor se hace realidad en tu vida, esta promesa que te leo ahora. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos me dicen? Amén. Como oveja de Jesús, lo más glorioso, lo más maravilloso que vas a recibir en la vida no está en esta tierra. Jesús va a caminar frente a ti, Jesús nos va a guiar, caminar con Él es una vida que vale la pena. Pero lo más glorioso está del otro lado. Lo más maravilloso está del otro lado. Cuando Jesús dice, yo les doy vida eterna, no habla de una vida prolongada, que en sí lo es, pero es el segundo cuestión que nos da, sino de una vida gloriosa. ¿De qué serviría si sea eterna y sería una vida desastrosa? Una vida gloriosa. Esa vida solo le espera a sus ovejas. Dice la segunda, y no perecerán jamás. Hermanos, Él promete una vida que no tendrá fin. La muerte no será el fin, sino el principio. Allí comienza la gloria de una vida realmente interminable, pero maravillosa. Como oveja de Jesús, vos puedes pararte cada mañana a decir,
dentro de 10.000 años, dentro de 2 millones de años, dentro de 50 millones de años, dentro de 100.000 millones de años, cifras imposibles, yo voy a estar con Jesús. Acá voy a vivir algunos añitos más, pero como soy una abeja de Jesús y creo lo que Él me dice, y Él me dice que Él me da una vida para siempre, y yo lo creo, entonces me levanto cada mañana con esa certeza. Y dicen, y nadie las arrebatará de mi mano. Hermano querido, Él promete una vida segura. Eso no quiere decir que no habrá tiempos de aflicciones, de sufrimientos y de muerte, sino que en los dolorosos momentos y en los momentos más oscuros de la vida, sus ovejas cuentan con la presencia gloriosa de las manos de Jesús. Aunque el mundo se precipite al desastre, podemos experimentar y tener la experiencia: Jesús está conmigo, Jesús está a mi lado. ¿Lo has vivido alguna vez? Yo sí. Cuando estaba en la prueba más tremenda, en la circunstancia más difícil, en el problema que parecía que era imposible revertir. Y ahí estuvo el Señor diciendo: tranquilo, acá estoy yo. Tranquilo, no me fui. Estás en mis manos. No estás en manos de las circunstancias. No estás en manos de ese problema. No estás en manos de los dolores. No estás en manos de la muerte. No estás en manos de ningún hombre. Estás en mis manos. Pero no todos están en las manos de Jesús, solo sus ovejas. Y termino diciéndote esto, hermano. En tiempos, cuando veas tu debilidad, cuando la frustración y el fracaso vengan a tu corazón, o estés expuesto a situaciones difíciles de afrontar, te sientas solo, te sientas sola y abandonada, vuelve tu mirada a Jesucristo. Escucha lo que tiene que decirte. Cree en su palabra. Decide vivir obedeciendo lo que Él te dice. Su presencia y su guía te darán seguridad, paz, fortaleza y victoria.